Bueno, me quedó largo, sigo. Entonces, digamos, esta primera parte hace una introducción, que como toda introducción presenta el tema, dice desde dónde lo va a analizar, presenta la región, la importancia de estos artesanos, presenta este eje de relación entre técnica y material, a tener en cuenta cuando uno analiza pueblos andinos, y presenta esta especificidad, que era lo que decíamos en el videito anterior, que la presenta en la introducción y en la conclusión. De ahí la coherencia del texto. En la conclusión la enfatiza que lo logró cuando dice, bueno, ¿cómo identificar estos esquemas, estos dispositivos de procedimiento? Es decir, que es un dispositivo, es algo para fabricar algo. Es decir, ¿cómo es que se hacen estas imágenes? Todo este proceso que él dice no solo es el proceso de construcción de una imagen, sino que tiene que ver con un modo de mirar y de producir y de hacer imágenes, ¿no? Entonces, por eso hablamos de un proceso de producción cultural de lo visual. Lo lleva mucho más amplio, ¿no? Es decir, lo lleva a un contexto. Y por eso esta relación que decíamos en el video anterior, que refuerza de que hay un ida y vuelta. No es que porque era en serie se simplificaba la imagen, sino que hay, por un lado, es decir, ¿qué es lo que queremos decir? Evitemos pensar la producción visual como una relación de causa y efecto. Porque era una imagen producida en serie, está simplificada. No. Hay una búsqueda de simplificación en rasgos y de estereotipo que viene de larga data en el mundo antiguo. En el mundo andino, perdón, en la América antigua. En este caso, y por eso les digo, este texto lo puse junto con el texto de Chavín, porque podríamos empezar a ver estas relaciones. Y después el otro eje, ¿no? Desarmar esta idea de que eran de baja calidad o no eran pensadas o no había una búsqueda, ¿no? Entonces, esta importancia que tuvo, hay un querer recuperar y enfatizar el rol de los artesanos, de los artistas o artesanos chavines, chimú, perdón. Entonces, este eje que decíamos que tiene que ver con la producción, con los modos de producción, con la simplificación, con el estereotipo, pero que no es porque se producía en serie, ¿no? No es una relación de causa y efecto, ¿no? Uno y el otro se complementan y se vinculan mutuamente. Uno permite lo otro y el otro modifica el modo de hacer, ¿no? Es decir, hay que verlo como un corte sincrónico que se hace. Bien, esa en la introducción. Después, el primer apartado habla de estado, artistas y producción en masa. Fíjense que habla de producción en masa, producción masiva, en cantidad, ¿no? Produzco mucho. Y si produzco mucho es porque hay una organización social que me permite hacerlo, ¿no? Así como decíamos, bueno, a medida que vamos acercándonos a la conquista, los pueblos americanos van complejizándose en su organización. Teníamos una cultura, teníamos este pueblo chavín, con su centro ceremonial, Chavín de Guantán, en donde hay una conjunción entre
el gobernante no estaba separado de lo sagrado, ¿no? Domina lo sagrado, decíamos, ¿no? Entonces, el sacerdote, el gobernante, tiene este poder dado, ¿no? Y hay una una misma función, una misma figura, ¿no? Y que se vincula con esta importancia de los centros ceremoniales. Pero luego veíamos que esos gobernantes cada vez se van militarizando más y van diferenciándose. Y se van diferenciando también las funciones porque van creciendo estos centros urbanos, van creciendo estas unificaciones de poder, y dado el poder que tenían y la legitimidad en ese pueblo, también se va complejizando y se va organizando y se va dividiendo el trabajo. Entonces va a estar los que trabajan la tierra, que producen alimentos, es decir, lo necesario para comer, que van a pagar sus tributos, pagan impuestos, y el Estado, una figura centralizadora, recibe este impuesto y lo distribuye en otro grupo de ciudadanos que se van a encargar de hacer otra actividad, ¿no? Para los que van a rezar, para los que van a cuidar los templos, pero también para aquellos que van a producir las artesanías, ¿no? que van a producir el arte, diríamos, ¿no? Entonces, hay una especialización y una división de trabajo en la sociedad. Que eso lo vamos viendo, ya lo empezábamos a ver en las culturas moche, pero en especial en este momento posclásico, ¿no? Es decir, desde Chavín, la cultura madre de Chavín, estaba mucho más mezclado todo, en tanto que en el caso de Chimú ya tenemos una división y una complejidad social. E incluso, esto que dice, no vivían estos adentro, ¿no?, del recinto sagrado, de toda esta muralla y de toda esta ciudadela, que fue Chan Chan, sino que vivían a los alrededores. Entonces vamos a tener, diríamos, el barrio, el sector de los productores, de estos artistas, ¿no? Y allí esta idea de el Estado, ¿no?, de la complejidad organizacional que implica plantear esto. Luego describe un poco este núcleo urbano que fue Chan Chan, ¿no? Dice, bueno, ciertas características. Y habíamos dicho que ahí podíamos marcar una diferencia con Chavín de Huántar, en donde se utilizaba piedra, acá se va a usar adobe, también lo hemos visto en el caso de Moche, pero como textos, yo les pido que nos quedemos en la comparativa entre Chavín de Huántar y el texto de este texto de Gallard, ¿no? Entonces decíamos, bueno, y hay ciertas tradiciones que nos hablan de esa cultura madre. Fíjense que aparecen esta idea de pasillos, de como especie de laberintos dentro de estas ciudadelas, dentro de estos centros, estos núcleos urbanos. La planta de estos edificios en U, los cuartos de almacenaje, ¿no?, los lugares en donde se guardan las ofrendas. Ofrendas que desde un mundo no sagrado diríamos los impuestos, ¿no? Bueno, los patios, estos patios amplios, ¿no?, porque eran donde se va a reunir a los fieles, los sectores y todo el trabajo y el conocimiento respecto a esto que yo les decía, los pozos para guardar el agua dulce, y en esto lo que veíamos cuando veíamos el mapa de donde se desarrolla Chimú, que es una zona
desértica, una zona en donde llueve poco. Entonces el agua requiere de tener cisternas, de tener grandes piletas para guardar el agua, pozos, diríamos. Luego, bueno, estas plataformas funerarias, ¿no? Donde van a residir los artesanos. Hasta acá es como una presentación general que hace. Dice, bueno, había alfarería, había trabajos en metales, había dentro de esa alfarería, tiene ciertas características, él no se va a dedicar a la cerámica, pero que ya se veía con una gran diversidad de temas iconográficos, una simplificación de la imagen, una estandarización de esa imagen. Para estandarizar yo lo tengo que estereotipar, lo tengo que simplificar, lo tengo que constituir en algo que se pueda reproducir fácilmente. Y a su vez, bueno, la monocromía que también beneficiaba este producto que se hacía a partir del monte, ¿no? Y entonces recupera la cerámica y recupera los textiles, que también marca otra característica de los textiles cuando unifica, y ahí presenta las imágenes de los textiles. Me voy para acá. Bueno, acá es el sitio, ¿eh? Acá está el tema del montaje que habíamos dicho anteriormente, que él lo señala. Bueno, la cerámica, fíjense la simplicidad, ¿no? La producción en serie, esto que habíamos dicho. Y la unión acá, en este caso, ¿no? Ustedes observan la unión de dos partes, ¿no? Esta idea de montaje, de unión, y que a su vez refuerza la simetría porque se pega por la mitad, ¿no? Entonces eso remarca esta idea de distintos paños que se unen. Esa es una práctica muy común en los textiles, ha quedado mucho de esa región. Hay un antecedente, la cultura Paracas y otras culturas de la zona, porque justamente en las zonas muy húmedas los textiles se pudren, pero en las zonas desérticas los textiles pudieron sobrevivir. Se utilizaban los textiles para envolver a los difuntos, se utilizaban para las ceremonias, es decir, cierta ropa que se utiliza para cierto ritual, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene que ver también con esta producción. Y entonces yo ahí saltaría, para no ser tan largo el video, a estos otros ejes. Los principios, el otro apartado de la cultura chimú, ¿no? Cuando él dice destreza, conocimiento e imaginación, y plantea estos principios de la cultura chimú. La simplicidad, el montaje, la simetría, la simplicidad de la imagen, ¿no? El montaje, que lo habíamos dicho, la simetría, que también lo hemos marcado. Luego, esto que dijimos de que arma un módulo, ¿no? Arma una imagen, y esa imagen la va trasladando, la va repitiendo o la va desarmando, la va armando para conformar desde esa cruz escalonada, dice, la va combinando y también, a eso también le llama montaje, le permite armar figuras, ¿no? Este pájaro, por ejemplo, pero que en realidad sería una cruz, esta sería la mitad de la cruz completa, fíjense con esa forma, cómo la va combinando para formar esta otra. A eso él le llama también esta característica de montaje, ¿no? Es decir, no solo montaje de las piezas, montaje porque le sumo otras plumas y otras texturas y otros materiales, sino también montaje porque genero como un módulo y con ese módulo lo repito, lo parto, y puedo armar ese montaje. Luego la simetría, que eso también y para no hacer, la relación figura-fondo, la frontalidad de la imagen, y la transparencia, que me parecía también interesante. Bueno, cómo separa la figura del fondo a partir del volumen o la figura fondo, a ver acá, él pone estos ejemplos, por las texturas,
le da volumen, pero ya tenemos esta relación figura-fondo, y este otro eje que es el de las